¿Qué tal? Muy buenas noches. Servidor nuevamente, Alfredo Rubio. Estamos en la Universidad Marista de Guadalajara en el taller de aeromodelismo. Bueno, no en las instalaciones del taller de aeromodelismo. Decidimos hacer este video en esta ocasión porque hubo una inquietud por parte de unos alumnos que vinieron de visita a la preparatoria. En esta temporada los alumnos, ya sea que visiten la universidad para ver las oportunidades o la oferta educativa en la Universidad Marista de Guadalajara, pero también al mismo tiempo vienen alumnos de preparatorias para conocer, entonces se les muestran las instalaciones, etcétera. Y en la actividad que hubo el día de ayer nos visitó una preparatoria. Unos jóvenes tuvieron la inquietud cuando se voló este avión, este Wildcat, en que para ellos era literalmente como un juguete. Entonces, despejar algunas dudas, pensamos en hacer este video para despejar algunas dudas de lo que es el aeromodelismo en este apartado en especial de interiores y cuáles son los aspectos que envuelven el desarrollo de un aeromodelo para interiores. Primero, el material en el que está hecho. Este aeromodelo se hizo en el taller, precisamente en el taller de aeromodelismo, y está hecho con unicel laminado, o algunos le conocen como poliestireno. En México le conocemos como hielo seco. Entonces, si ustedes alcanzan a ver, literalmente se ven las bolitas que le llamamos en México. Es un unicel, el mismo unicel que venden en las papelerías. Se lamina, dependiendo la necesidad, a 1 o 2 milímetros con un alambre de nicromo, en el que literalmente es un cortador de foam, como algunos le conocerán. Entonces, el primer paso es laminar el material con el que se va a construir el avión. En este tipo de aviones se pueden construir igual de vuelo libre, y en este caso es de radiocontrol en la modalidad de aeromodelismo micro o micro RC. Segundo aspecto, el conocimiento de la aerodinámica, la construcción en general de lo que es un aeromodelo que obedece las mismas leyes que un avión real. Primero, lo que llamamos incidencias. ¿Qué quiere decir eso? Que el ala principal, vamos a decirlo, el ala, tiene que estar en el mismo ángulo que el estabilizador. Si el estabilizador queda con alguna incidencia, algún ángulo que lo hayamos pegado no alineado, vamos a tener problemas en el vuelo. ¿Por qué? Porque en este avión nomás tenemos dos controles, el acelerador y el timón de dirección. Entonces, ya vimos que primero el material, el unicel, y segundo, cuando construimos el avión, la incidencia. Tercero, perfil alar. Alguien diría, bueno, ¿cómo tienes perfil alar si literalmente tienes una hoja de unicel de 2 milímetros de espesor? Si ustedes se fijan, en la parte inferior, el ala no está completamente recta. No se cortó la pieza y nada más se deslizó por la ranura. Literalmente tenemos un perfil alar en camber. Los jóvenes durante la carrera de ingeniería aeroespacial y introducción al ingeniería aeroespacial analizamos los diferentes tipos de camber y cuáles son sus utilidades. Cuando tenemos un perfil simétrico para un avión acrobático, cuando tenemos un perfil alar de fondo plano para un avión de carga, o el perfil alar Clark-Y. Analizamos también los NACA, los perfiles NACA, los HELIC para planeadores, etc. Los aviones pioneros, los aviones reales pioneros y los primeros aeromodelos que se construyeron, se descubrió que analizando precisamente el ala de un ave, se vio que por la parte inferior tenía la misma curva que la parte superior. Entonces, tercer aspecto. Primero, el material. Segundo, alinear todos los elementos horizontales en el avión para que pueda volar recto y nivelado.
Tercero, perfil alar. El aeromodelismo es una disciplina en la que nos acerca a conocer diseños de aeronaves, perfiles alares, etc. Entonces, para obtener un vuelo suficientemente lento, primero, que el avión sea ligero. Ya vimos que está hecho de unicel. Segundo aspecto, el perfil alar en camber. Los aviones que son para vuelo en interiores o que se busca en los primeros par flyers que fuera un aeromodelo de capacidad de vuelo muy lento, se explotó este tipo de concepto de perfil alar. Entonces tenemos un perfil alar en camber. Ya tenemos el material, la alineación de los elementos y el perfil alar que es necesario para que el avión vuele lo suficientemente lento. Tercero, vamos a pasar a la electrónica. Tenemos un radio en la banda de FM 72 MHz, pero si ustedes se fijan, no tiene el cristal. O sea que este radio no opera, incluso opera con la antena retraída. ¿Por qué? Porque en los aeromodelos en miniatura se explotó la tecnología de 900 MHz. Literalmente el radio se le hace una adaptación en las conexiones conforme a la instrucción y se le adapta una emisora o un transformador de señal de la banda de FM de frecuencia modulada en 72 MHz a 900 MHz. Entonces tenemos que aprender lo básico de electrónica para hacer las conexiones que nos marca el instructivo. Estos módulos ya se venden, son comerciales, se consiguen en Estados Unidos y son fabricados por un argentino que se llama Sergio Sigras, precisamente que radica, si no mal recuerdo, en Texas. Entonces tenemos la emisión que se cambia la banda de la señal de FM a 900 MHz. Y en vez de utilizar la antena telescópica que utilizamos normalmente en el radio, si ustedes ven esta línea aquí, esta pequeña espiral, esa es la antena de este transmisor. Esta pequeña espiral que se ve aquí. Muy bien, ya tenemos el transmisor. Ahora nos vamos al receptor. En Francia comenzó y en Estados Unidos la fabricación de microreceptores en 2 o 3 o 4 funciones, lo que le llamamos canales. En este caso tenemos un transmisor de 4 canales, son los 2 movimientos de la palanca derecha, el acelerador en la palanca izquierda. En este caso tenemos la función del acelerador y en vez del alerón movemos el timón. Ahorita vamos a explicar eso. La electrónica ha ido avanzando a pasos agigantados en la cuestión de componentes micros de soldadura en superficie. Nosotros lo vivimos de forma cotidiana en el celular. Recordemos los primeros celulares que se construyeron, eran muy pesados, incluso de broma en México decimos que parecen ladrillos. Y actualmente hay equipos electrónicos muy pequeños. Pues al igual que en los celulares, en las comunicaciones, en el DVD, la televisión mucho más angosta, etcétera, en el área de micro RC también ha innovado en este tipo de conceptos. Incluso este receptor ya sería considerado grande en esta modalidad de micro RC. Actualmente hay microreceptores que pueden pesar 0.100 gramos. Esta es la antena que recibe la señal del transmisor. Y el transmisor, cuando envía la señal, la codifica enviando el voltaje necesario y la corriente para operar el motor. Estos motores llegaron a usarse en algún tiempo en los teléfonos celulares como para la función de vibrador. En este caso, el motor se conecta o se le implementa una reductora, incluso aquí tenemos que ver ya cálculos matemáticos,
se implementa una reductora porque si la hélice estuviera conectada directamente al motor, tendría que ser una hélice muy pequeñita. En este caso, tenemos una hélice de mayor diámetro, pero que solamente puede ser movida con este tamaño de motor tan pequeño por medio de una reductora. Sí, como su nombre lo dice, sí afecta reduciendo las revoluciones por minuto conforme a cómo se mueve el motor. Pero tenemos una pala, una hélice muy ancha que puede cortar el aire con mayor velocidad, obteniendo un mayor torque. Muy bien. Ahora nos vamos a la batería. Las baterías, la industria química de las baterías igual han avanzado a pasos agigantados. Recordamos que cuando a finales de los 90, inicios de los 90, aparecieron los motores eléctricos y los aviones tenían que ser volados con baterías recargables de níquel-cadmio. Unas baterías tamaño AA que tenían que ser incluso 7, 11 baterías dependiendo el tipo de motor que se iba a utilizar. Luego pasó la tecnología química de la industria química de las baterías del níquel-cadmio a níquel metalhídrido, pero que seguía conservando la misma figura física de las baterías tradicionales, las recargables tamaño AA, etcétera, pero aumentando el rendimiento en miliamperes. Si por ejemplo en una batería AA de níquel cadmio que podía entregar 600 miliamperes, ahora una batería de níquel metalhídrido del mismo tamaño podría entregar 1000 miliamperes, veces más. Cuando aparecen las baterías de polímero de litio o de litio-ion, que son populares en los teléfonos celulares, las baterías de polímero de litio cada vez fueron fabricándose en tamaños más reducidos. En un inicio no se podía explotar o sacar una gran cantidad de amperaje en las baterías porque se degradaban. Actualmente hay baterías de polímero de litio mucho más grandes para los drones, etcétera, aviones de mayor velocidad que pueden tener una capacidad de descarga hasta 45 veces más. ¿Qué quiere decir eso? Que si una batería de polímero de litio de 1 ampere, de 1000 miliamperes, de 1 ampere de capacidad, es de 45 C de descarga, quiere decir que a una batería le podemos obtener por un breve tiempo 45 amperes de descarga. Consideramos, si no somos muy aficionados o no conocemos mucho de estos aspectos, que tan solo los fusibles de nuestras casas son de 5 amperes. Muy bien, tenemos las baterías de polímero de litio, que en este caso es una batería de 20 miliamperes y está fija en la nariz del avión con este pequeño puntito de plastilina para balancear el centro de gravedad. Igual que un avión real, en un aeromodelo tenemos que balancear donde se conjugan todas las fuerzas que operan en el avión y generalmente es del 25 al 33% de la cuerda alar. Pasamos al último elemento, que es el control de dirección. En estos aviones tan pequeños no se pueden utilizar los servocomandos o los motores, servomotores que normalmente operamos en los aviones medianos, parflyers o aviones ya de cualquier otro tamaño mucho más grande. En este caso, los actuadores magnéticos es una pequeña bobina de alambre de cobre, de alambre magnético le llaman algunos. Es un alambre barnizado que se utiliza para la fabricación de motores, bobinas, etcétera. De esa misma manera, este pequeño alambre tan delgado, casi tan delgado como un cabello, se solda en el receptor. Hay que aprender soldadura básica en estaño para poder colocar el actuador magnético. Se llaman actuadores magnéticos. Y aquí entra otro aspecto de la ciencia en cuestión de electromagnetismo. Nosotros sabemos, o los que les gusta la física, la electrónica, sabemos que cuando un voltaje y corriente, obviamente voltaje y corriente, se añade a una o se le implementa en una bobina,
la electricidad o los electrones que empiezan a correr por toda la bobina, vamos a decirlo de forma coloquial para que se entienda, crean un campo electromagnético. Sabemos que nuestro planeta tiene un campo electromagnético, las aves se guían por el campo electromagnético, los peces, etcétera. Pues hagan de cuenta que tenemos aquí un campo electromagnético, pero tamaño miniatura. Pero no nada más es el campo electromagnético, sino que en el centro del timón alcanzamos a ver una pequeña pieza, un pequeño disco plateado. Es un imán de tierras raras. Este imán va a interactuar con el campo magnético de la bobina. En un inicio le llamaban bang bang en inglés, que era todo a la izquierda o todo a la derecha. No había puntos intermedios. ¿Cómo ha avanzado la tecnología micro? Que el movimiento que nosotros aplicamos tanto al motor como al actuador magnético es proporcional. Movemos un poco la palanca y se mueve un poco el timón. Entonces, ya hemos visto desde manejo de materiales compuestos, como el foam, algo muy popular, cuestiones de construcción básica que hay que conocer sobre cómo construir un aeromodelo, por muy sencillo que sea, tenemos que aprender a respetar, conocer y respetar las leyes de aerodinámica que se ponen en acción con cualquier aeromodelo, igual que un avión. Cuestiones de planta motriz o planta motora, planta sobre el movimiento, la química de las baterías y por último los aspectos de electromagnetismo que tienen que ver con cómo controlamos estos pequeños aviones. Este avión lo hicimos aquí en el taller, obviamente es una fabricación muy rápida, pesa 4.3 gramos, es un avión literalmente, puede ser considerado un avión ligero, pero en el rango de aviones micros, en Japón actualmente hay un aeromodelista que ya llegó a un peso en su avión completo ya con batería, motor, electrónica de 0.195 gramos. Una quinta parte de un gramo. Así es el avance tecnológico, cómo ha ido evolucionando en los aviones micros. Vamos a prender el sistema solamente pues para ver su operación y también vamos a tener la oportunidad de escuchar cómo actúa el campo electromagnético en la bobina. Tenemos microconectores, tenemos que verificar la polaridad, que quede positivo con positivo, porque si no metemos en cortocircuito nuestro sistema y podemos dañar el equipo. Ahí ya nos está, vimos unos pequeños destellos de luz. De hecho, el receptor, el transmisor, está un LED indicando que está operando. Pero la parte más importante en este tipo de microaviones, vamos a ver si se alcanza a escuchar. Ese zumbido ojalá que se alcance a escuchar. Ese pequeño zumbido es producido por la corriente que se está aplicando a la bobina. En este momento ya hay un campo electromagnético que está siendo generado por la bobina. Y ¿cómo lo comprobamos? Primero operamos el acelerador. Y como vemos es proporcional. De la misma manera en el movimiento de el timón de dirección. La maravilla electrónica del receptor
no solamente es capaz de crear un campo electromagnético, sino también de intensificarlo o aminorarlo o cambiar la polaridad en la corriente que se está entregando a la bobina para que de esa manera, conforme a la ley de atracción de polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen, pues el campo positivo, vamos a decirlo así, interactúa con el campo negativo del imán. Y aquí se ve que si lo muevo muy poco, literalmente es un movimiento muy tenue. Y aquí aplico un movimiento de mayor intensidad. Este simple movimiento es lo que hace que el avión cambie su dirección durante el vuelo. Entonces, comprobamos que el aeromodelismo literalmente es una herramienta muy útil para la formación de los jóvenes que han elegido tomar la formación en la carrera de Ingeniería Aeroespacial y que por medio de los aeromodelos explicamos cuáles son las leyes físicas que se dan en el vuelo de un aeromodelo, que son las mismas que en un avión real. Vemos aspectos de diseño, en este caso, aunque es perfilado, es un avión plano, es un Grumman Wildcat F-4F de la Segunda Guerra Mundial. Vemos aspectos básicos de electrónica. Acabamos de adquirir un banco de pruebas para motores mucho más grandes. Entonces podemos verificar en tiempo real empuje, consumo, corriente, es el amperaje, el consumo que está teniendo, cuántos kilos de empuje genera el motor, cuál es el estado de la batería, cuáles son los kbs que está operando el motor realmente, etcétera. Y pues diferentes tipos de diseños, aviones muy estables, muy lentos como este, algunos jóvenes, un joven ahorita de la carrera de primer semestre acaba de construir en FOM un F-22 Raptor, que es un Park Jet, es un aeromodelo propulsado por una hélice a la mitad del cuerpo del avión, del fuselaje, pero que vuela con las prestaciones de un jet, sin los gastos de la turbina, etcétera. Entonces, pues bueno, algo de lo básico que aprendemos en las diferentes aspectos que tienen que ver con el aeromodelismo y que, como decía un alumno, oiga, profe, pues está muy bonito su juguetito, pero ¿cuánto cuesta? Un avión de esta categoría, sobre todo la electrónica es lo más oneroso, pues sí puede rondar en 4,000 pesos mexicanos. Y que alguien pudiese decir, oye, 4,000 pesos en este avioncito, en esta cosita, pues bueno, ya conocimos un poco de lo que representa toda la tecnología que se requiere o que es necesaria para el vuelo de este tipo de aeromodelos. Esperemos haber aclarado algunas o muchas de las dudas. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.